Eso es la auténtica cumbia colombiana. Este tema, la Zenaida, nos lo presenta Cumbia All Star, quien nos trae ese tema para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nancy se la gozó completica y me dijo, Alan, estos son los pasos de la cumbia. Y yo dije, bueno, aprendí como 4 pasos de cumbia en este momentico, bueno, impresionante. En año y algo que tenemos del programa, ya ha aprendido a bailar bastante usted acá en Colombia. Bueno, pero imagínate con este escenario. Iniciamos así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos a través de esta señal, 1160 AM, Radio San José de Cúcuta. Desde Cúcuta para el resto del mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. A través de YouTube nos consigues como Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y en esta primera hora, en enlace con Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, aseguró que es necesario y urgente que se revise el precio de la gasolina subsidiada en Venezuela. De alguna forma, afirma textualmente, hay que buscar un subsidio más directo. No lo hemos pensado, a nosotros también nos tomó por sorpresa la decisión tomada en la reunión del sábado, pero definitivamente hay que ajustar el precio del servicio al igual que el del agua, explicó durante una entrevista. Desde el domingo 6 de marzo, usuarios comenzaron a informar en redes sociales que algunas estaciones de servicio donde se podía obtener gasolina a precio subsidiado, es decir, a 0,10 bolívares el litro, comenzaron a cobrarla a precio internacional, $0,50 por litro. Con respecto al impacto de esta medida, Quintero reconoció que esto tendrá un impacto fuerte en la población. Yo esperaría un par de días más para ver cómo se está reestructurando todo esto. Hay un sector que le va a pegar muy duro y que hay que acompañarlo hasta que nosotros hagamos los ajustes. El último aumento del precio de gasolina subsidiada entró en vigencia el pasado 24 de octubre del año pasado. Ante el alza de los precios del petróleo, Quintero señaló que actualmente, debido al impacto geopolítico de la guerra en Ucrania, Venezuela podría aportar 400,000 barriles. A esa necesidad de crudo que tiene el Golfo de México, la refinería Citgo, esos 740,000 barriles al día, son muy importantes para el mercado norteamericano. Explicó que está planteado un conflicto geopolítico entre Moscú y Washington y en este momento Estados Unidos tiene que importar de Rusia este crudo. Esa es una distancia muy larga, por lo que sería más conveniente importarla desde Venezuela, afirmó el especialista y presidente de la Cámara Petrolera Venezolana, el señor Reinaldo Quintero. Y en otro orden noticioso, Fabiana Rosales y su mensaje al mundo: están acabando con la humanidad y con nuestros hijos. Pues así, ese es el mensaje que viene dando Fabiana Rosales, la primera dama de Venezuela, en medio de las manifestaciones de mujeres en contra de la invasión de Rusia a Ucrania en el Día Internacional de la Mujer. Expresó que es importante levantarse por la causa de hombres y mujeres que hoy deciden luchar. Yo sí le quiero dar un mejor mundo a mis hijas, por eso estoy aquí. Si en Nicaragua, Ucrania y Cuba siguen resistiendo, pues los venezolanos también seguiremos resistiendo. Esto es lo que ha dicho sobre los comentarios de que Venezuela se arregló. Ha explicado que no creamos en esos cuentos. Venezuela no está en condiciones normales, la burbuja capitalina no es lo que ocurre en el resto del país. En Tobar no hay ni agua ni gasolina. ¿Eso es normal? Esa es una de las preguntas que se está realizando. No nos creemos el cuento de que Venezuela se arregló, no caigamos en el dilema de que es capaz mujercita, porque mientras no se respeten los derechos humanos, nada va a funcionar y nada va a pasar en Venezuela, es lo que ha ratificado Fabiana Rosales. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, informó que el conflicto con Ucrania afectará al sector agrícola del país.
Celso Fantinel dijo que la guerra en Ucrania afectará al sector agrícola, ya que el 16% del maíz que se vende en el mundo se produce allá. Fantinel agregó que se necesita al menos 1.500 millones de dólares para impulsar el sector, al tiempo que aseguró que otros de los factores que puede afectar la producción agrícola es el clima. Esto de Ucrania permite ver cómo se han suspendido las exportaciones de carne, trigo, aceite de girasol, además de aves de corral, huevos y azúcar, debido a los ataques de Rusia, y esto va a tener impacto desde el punto de vista de Fantinel en el mercado internacional de estos productos de alimentos. Y Primero Justicia pidió que se retome cuanto antes ese diálogo en México, pues el partido político Primero Justicia se pronunció el día de hoy sobre ese encuentro que sostuvo los funcionarios de Estados Unidos con Nicolás Maduro. A través... Bueno, seguimos con más información. Y hay algo claro, revivió el diálogo para los analistas, un diálogo que todo el mundo daba por muerto y que estas organizaciones como Primero Justicia, como Acción Democrática, como los partidos tradicionales y también como el partido de el presidente Guaidó, estos diálogos que se habían iniciado en México y que habían, digamos, se habían deteriorado a partir de la extradición desde África a Estados Unidos del señor Alex Saab, conlleva una nueva realidad en el país. Los analistas indican un diálogo que daban por muerto lleva serios compromisos estimulados por la crisis adelantada por Rusia contra Ucrania, que alteran buena parte del orden económico y político internacional. Estados Unidos empieza a jugar sus fichas como una manera de recomponer la situación política y estratégica internacional. Y de esa manera, pues con el diálogo en México, va a poder avanzar en un acuerdo para Venezuela. Por lo menos eso es lo que aspiran las organizaciones y también la sociedad civil venezolana. Vamos a ver qué papel juega el Estado venezolano representado por el régimen de facto de Nicolás Maduro en esta situación, pero los analistas prevén que el diálogo debe tener todas las garantías y que el gobierno de facto es el responsable de dar estas garantías, ya que es el que siempre le da una patada a la mesa cuando considera o encuentra algún tipo de obstáculo político que pueda afectar su permanencia en el poder. Y en medio de todos esos diálogos que se vienen presentando, Alan, también se ha pronunciado el senador estadounidense Reed Scott, donde ha dicho que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que estudia esa posibilidad de levantar parte de esas sanciones al sector petrolero de Venezuela. Abro pregunta, ¿cuál es la solución de Biden a la dependencia americana del petróleo producido de un adversario? Cierro pregunta, es hacerse dependiente de otros adversarios como lo son Irán y Venezuela. Y esto pues es lo que ha publicado en un mensaje a través de Twitter. Y ante ello también agregó que el impulso de la energía estadounidense es la única respuesta. Cambiar un dictador asesino por otro es totalmente incoherente, y con eso pues ha puntualizado y finalizado Scott. Bueno, vamos a escuchar a esta hora el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Barranca, departamento de La Guajira, la tierra amable de Colombia, con las noticias que están impactando a esta hora. Carlos Uzcategui y el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos Alan Peralta y Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Grave situación en Colombia por los magistrados de la Corte Constitucional Nacional fueron amenazados por despenalizar el aborto. Tribunal de Riohacha ordena investigación penal al alcalde del municipio de Distracción por posesión de gobernador del Cabildo de Caisemapa. En La Guajira a esta hora bloqueada la troncal del Caribe por protesta de padres de familia y estudiantes. La troncal del Caribe fue bloqueada por estudiantes, representantes y padres de familia que exigen transporte escolar. El bloqueo se está produciendo entre la zona rural de Puente Bomba y Tigrera, Riohacha, en donde estudiantes y padres de familia bloquearon por varias horas la vía nacional en la mañana de este martes.
La protesta en la mitad de la carretera provocó el represamiento de vehículos que a esa hora transitaban por la vía. La Guajira estuvo presente en el encuentro del Ministerio Público y entidades territoriales, y fue en la capital, Bogotá. Con la izada de bandera y la lectura de banda se inició el cronograma del Carnaval de Riohacha 2022. Ministerio del Interior apoya proyectos sociales y productivos a organizaciones indígenas del Cesar y La Guajira. Socializan inversiones por 15.000 millones de pesos para el mercado público de Maicao. Gremio de transportadores de carga alerta posible aumento de hasta 20% en precios de la gasolina. Ojo, Ministerio de Salud dice que el carnet de vacunación no es necesario para votar. La Fiscalía pidió enviar a la cárcel a Diego Cadena por viaje a Panamá. Cierre total en Antioquia, en la vía hacia Urabá por derrumbe entre Uramita y Dabeiba. Consejo de Estado frenó proyecto hidroeléctrico sobre el río Cocorná. Expertos del tenis presagian el top 10 de Camila Osorio en el ranking mundial de tenis. Caribe Sur, tema del día, descuento en el pasaporte, la libreta militar, cédula y otros beneficios por votar este domingo. Gustavo Petro prometió tren eléctrico entre Barranquilla y Buenaventura. 70% de la pobreza golpea a las mujeres en Colombia. Declaran objetivo militar a magistrados que votaron a favor de la despenalización del aborto. Nuevo reconocimiento para Luis Lucho Díaz, el barranquero en Liverpool. El IDEAM pronostica aumento de las lluvias durante esta semana en Córdoba y el Caribe colombiano. Vamos con algo de Venezuela a esta hora. Hasta el momento se desconoce cuándo arrancará la refinería petrolera del Palito. El bolívar, devaluado pero necesario en Venezuela. Según la data del Banco Central de Venezuela, aún después de implementada la reconvención, se continuó poniendo en circulación nuevas piezas de las viejas denominaciones de 500.000 y 1 millón de bolívares. Aún a pesar que es una de las monedas más devaluadas del planeta, pero el bolívar en efectivo sigue siendo imprescindible en la Venezuela dolarizada de facto, puesto que resuelve las operaciones del menudeo entre la escasez de divisas, fundamentalmente dólares de baja denominación. En los comercios ibuoneros de Quinta Crespo, Caracas, Maracaibo, que son zonas populares en el centro de las capitales, el bolívar aún subsiste en los pagos de alimentos como carne, harina de maíz, huevo, café, crema de leche, tomates, plátanos, duraznos, fresas, según dijeron varios comerciantes y vendedores. Una encargada de un comercio, quien prefirió no identificarse, dijo que los consumidores pagan en moneda local todo lo que les cuesta menos de $5, sobre todo con los billetes reciclados de 500.000 y 1 millón de bolívares equivalente de facto a $0,5 y un bolívar respectivamente tras la reconvención monetaria del pasado octubre que amputó 6 ceros a la moneda. El 8 de marzo del 2021 el Banco Central de Venezuela emitió 3 billetes para ampliar el cono monetario entonces vigente, que fueron los de 200.000 bolívares, 500.000 bolívares y de 1 millón de bolívares. A excepción el de 200.000 hoy, un año después, son los que más circulan en las calles de Venezuela, incluso más que los nuevos billetes emitidos 5 meses atrás como parte de la reconvención, la tercera de este siglo. Según la data del Banco Central, aún después de implementada la reconvención, se continuó poniendo en circulación nuevas piezas. Entre octubre y noviembre entraron en circulación 52 millones de piezas del billete de 500.000 y 56.2 millones de piezas del de 1 millón. En cambio, en las estadísticas del Banco Central no hay reportes de haber emitido piezas de las nuevas denominaciones de 20, 50 y 100 bolívares presentados para la reciente reconvención, lo que explicaría la falta de estos billetes que comerciantes y consumidores aseguran no haber visto tras 5 meses de supuesto haber entrado en circulación. Y los billetes más viejos de conos monetarios anteriores quedaron reducidos a material de manualidades, papelería, lienzo y para la elaboración de disfraces. En Venezuela, la bombona de 10 kilos se la venden en 4 bolívares y medio y no aceptan divisa. El pasaje de las largas rutas que se iban a tomar desde la zona céntrica de Chacaíto hasta el sector de clase media de la Trinidad está en 2 bolívares, poco menos de $0,5. Lamentándolo mucho, Venezuela sigue avanzando de manera importante en un proceso de digitalización de su economía,
pero no por seguir la tendencia internacional de erradicar el dinero en efectivo, sino principalmente por la pérdida del valor del bolívar, que al momento de hacer grandes compras sirve más que otra cosa para hacer bulto en la billetera. En declaraciones del día de ayer, el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitió las siguientes declaraciones en respuesta a informes indicando que una delegación de altos funcionarios de la administración Biden se reunió con el régimen de Nicolás Maduro para discutir la liberación de estadounidenses arbitrariamente e injustamente encarcelados y para explorar la posible compra del petróleo venezolano. Si los informes que la administración Biden está intermediando en la compra de petróleo venezolano son ciertos, me temo que corre el riesgo de perpetuar una crisis humanitaria que ha desestabilizado a América Latina y el Caribe durante toda una generación. Nicolás Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y no debemos insuflar nueva vida a su reinado de tortura y asesinato. Como tal, me opondría firmemente a cualquier acción que llene los bolsillos de los oligarcas del régimen con ganancias petroleras, mientras Nicolás Maduro continúa privando a los venezolanos de derechos humanos básicos, libertad e incluso alimentarios. Como todos los presidentes estadounidenses antes de que el presidente Joe Biden tiene la solemne responsabilidad de tratar de liberar a los estadounidenses injustamente encarcelados en el extranjero, y insto a la liberación inmediata de los 9 norteamericanos que han languidecido en las prisiones infernales del régimen de Maduro durante demasiado tiempo. Sin embargo, como cuestión política, Estados Unidos siempre debe abstenerse de incentivar a nuestros adversarios para que tomen como rehenes a ciudadanos estadounidenses como moneda de cambio. En el último mes, la comunidad internacional se ha unido de una manera sin precedentes para rechazar la agresión militar de Rusia y defender la democracia, pero los esfuerzos de la administración de Joe Biden para unificar al mundo entero contra un tirano asesino en Moscú no deben socavarse apoyando a un dictador bajo investigación por crímenes de lesa humanidad en Caracas. Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo. Esta situación, Alan, Nancy, está causando un malestar en todo lo que es la situación migrante. No tanto lo que los políticos o dirigentes de los partidos en Venezuela indiquen, porque ya no tienen credibilidad. La grave situación es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, porque vemos que en estos últimos 5 o 4 días ha cambiado todo de una manera sigilosa para poder decir: confiaremos en los Estados Unidos, confiaremos en el presidente Joe Biden, o en quién confiaremos, en la oposición venezolana que está de espaldas a la migración, que está de espaldas totalmente al pueblo venezolano. Señores, nos despedimos a esta hora. Buen provecho. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Barranca, departamento. Bueno, fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema Mi Diosa Humana, tema que es un clásico del vallenato colombiano y nos permite iniciar así el segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo hacemos con más información. Y el juez federal de Texas, Max Pittman, falló contra la política del presidente John Biden de eximir a los migrantes menores de edad que viajen solos en las medidas de expulsión de Estados Unidos bajo la norma conocida como Título 42. Pittman, del Distrito Norte de Texas, prohibió a la administración de Biden dejar por fuera la aplicación del Título 42 a aquellos niños que viajen sin sus padres o sin sus tutores. Con esta medida, pues, responde a una querella encabezada por ese estado contra la decisión de la Casa Blanca. Estados Unidos, pues, inició el uso de este Título 42 al comienzo de la pandemia del COVID-19, en marzo del 2020, al aplicar los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, que permiten la expulsión de migrantes a quienes se consideren una amenaza para la salud pública. A comienzos del año 2021, el gobierno de Biden eximió de esa norma a los migrantes menores de edad que llegan a la frontera sin compañía de los adultos responsables. El fallo de Pittman, quien fue designado por el expresidente Donald Trump en el año 2019,
pues se da el mismo día que el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en un dictamen de 32 páginas, dejó en pie una gran medida, que es ese título 42. La Fiscalía Sur de la Florida ha acusado a dos ex fiscales venezolanos del régimen de Maduro de conspiración para lavado y recibir sobornos por $1 millón por no presentar cargos penales contra contratistas de PDVSA y funcionarios. Esto lo ha afirmado la periodista venezolana Carla Angola en su cuenta de Twitter. Se trataría de Daniel de Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel. Estos fiscales en el año 2017 debían investigar un contratista que recibió más de $150 millones en contratos de PDVSA y al jefe de adquisiciones de una filial de PDVSA. Pero uno de ellos era socio de uno de los fiscales acusados. Utilizaban cuentas en Florida para transacciones ilícitas. Daniel de Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel se unieron, conspiraron, realizaron transacciones financieras que involucraron actividad ilícita, sabiendo que fue diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente y propiedades y control de ingresos. Daniel de Andrea Golindano y Luis Sánchez Rangel, afirma la periodista Carla Angola, son conspiradores, discutieron por correo, reuniones, teléfono, acuerdos para recibir sobornos de $1 millón y no presentar cargos contra el contratista de PDVSA y el funcionario venezolano, y para lavar sobornos en cuentas de la Florida. De Andrea y Sánchez crearon facturas falsas de supuestas compras de equipos y en residencia en Venezuela se reunieron para discutir la solución a la venezolana. Sánchez Rangel incluso pedía el pago para un apartamento, un automóvil y otros gastos, bienes que fueron confiscados. Ya de verdad que impresionante este tema de la corrupción en Venezuela y en el régimen de facto. Este es un solo de los casos de corrupción sobre PDVSA, $150 millones y $1 millón para cada fiscal por no presentar cargos. Y en otro orden, en lo que vamos de este año 2022, el hambre sigue desplazando a los guaraos de sus tierras, pues el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, publicó un informe en el mes de agosto del año 2018 en el cual enumeraba los motivos por los cuales los guaraos del estado del Tamacuro huían a Brasil. Casi 5 años después, las razones de la migración de estos originarios siguen siendo las mismas, incluso en día pues existe muchísima mayor intensidad, y uno de estos detonantes de mayor notario, donde se nota más, pues es la falta del acceso de los alimentos, la dificultad que dan para el alto costo de la cesta alimentaria y la nula capacidad adquisitiva de los indígenas guaraos. Una de las alternativas más significativas pues había sido el intercambio de cestas, carteras y otras formas a partir de los procedimientos de labora como material de base de arte de los guaraos. Sin embargo, pues la merma de la demanda pues obliga a los guaraos a bajar de precio a sus creaciones, cuyo valor pues alcanzaba apenas los 5 bolívares para marzo del año de lo que va en curso. En los años anteriores, una cartera de bora podía ser cambiada hasta por 3 kilos de productos como la harina de trigo, harina de maíz, arroz, pasta o cualquier otro artículo. De acuerdo a este segundo detonante, pues se persiste que es la falta del acceso a las medicinas. En algunos casos, personas con otro tipo de infecciones de transmisión sexual pues buscan asistencia médica fuera de Venezuela. De acuerdo con ACNUR, entre la población guarao del estado del Tamacuro existe una epidemia de VIH desde la década de los 90. Esta patología se habría diezmado aparte de la población de la comunidad entera del Bajo Delta. Así que esta enfermedad sigue en aumento porque las condiciones que tienen en este momento esta comunidad indígena pues no da para más. Lamentable la situación del indígena venezolano en el marco de un gobierno que se llena la boca de decir que son defensores de las etnias y de protección, ¿no? Etnias originarias de Venezuela. Para Luis Vicente León, es evidente que el regreso del gobierno venezolano a la mesa de negociación en México es el primer logro concreto de la misión de Estados Unidos. Dadas las reacciones negativas de algunos congresistas norteamericanos de línea dura, manejar esto por la vía puede resultar más safe para el gobierno de Biden. La plataforma unitaria seguirá siendo entonces el intermediario de esta negociación, que en el fondo es y tiene que ser entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, pues son ellos quienes tienen cosas concretas que intercambiar. No hay información, dice Luis Vicente León, clara
sobre si se producirán cambios en la estructura de los equipos negociadores. Sabemos que el gobierno de Maduro ha insistido en ello, pero dado su nuevo interés en avanzar sobre la flexibilización de las sanciones, suponemos que privilegiaría a arrancar de nuevo cuanto antes. Se puede suponer los temas que se discutirán en México, la mayoría serán parte de los quid pro quo que pedirán ambas partes alrededor del tema central, licencias petroleras. La forma de estas licencias individuales, privadas o generales también estarán en discusión. La oposición tiene la oportunidad de oro de presentar una propuesta inteligente para el reingreso formal de Venezuela al mercado petrolero internacional, pero probablemente no será óptima, pues tiene que ser aceptada por Maduro, por Estados Unidos y la oposición todos a la vez, pero debe ser útil para el país. La oposición a través de la plataforma unitaria tiene que utilizar sus mecanismos de decisión mayoritaria para dirimir las diferencias internas que tienen con respecto a la negociación. Para el punto de vista de Luis Vicente León, este es un éxito de la gestión norteamericana en territorio venezolano. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Ya de retorno a nuestro segundo reportaje desde Barranca, departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Piden al gobierno colombiano garantizar seguridad e integridad de magistrados de la Corte Constitucional de Colombia. Eduardo Pulgar frena su traslado a La Picota mediante fallo de tutela de un juzgado de Soledad. Hoy Soledad celebra 208 años con una renovada plaza central. El argentino Facundo Tello será el árbitro del partido Colombia versus Bolivia en Barranquilla. La segunda brigada militar garantiza seguridad en 169 puestos de votación de los departamentos del Magdalena, Atlántico y Bolívar. Atlanticense Laudí Cabrera ganó 2 medallas de oro y así su clasificación al Centroamericano de Karate. Empresarios se unen en Barranquilla para defender la democracia de la izquierda. Costa Caribe, Sabana Larga logró el 70% de vacunación. Ya en sus calles se podrán transitar sin tapabocas. Alcaldía de Riohacha, capital de La Guajira, logra ya a esta hora acuerdos con padres de familia para levantar el bloqueo entre las comunidades de Pelochúa y Puente Bomba. La Corporación de La Guajira investiga aparición de peces muertos en la desembocadura del río Ranchería. Bancolombia, Nutresa y Sura son elegidas como las empresas más responsables de Colombia. Policía Nacional dio de baja a alias Alberto Sanguinario, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia. Lo último, guerra en Ucrania. El presidente Joe Biden veta las importaciones estadounidenses de petróleo y gas de Rusia. Vladimir Putin firma un decreto de emergencia para prohibir las exportaciones. Ucrania inició la evacuación de civiles de Irpin. La ONU confirmó que 29 niños han muerto en los ataques a Ucrania y Zelensky denuncia que Occidente no cumplió sus promesas de defender a Ucrania. Gobierno colombiano publica borrador con nuevas políticas para la equidad de género. En el trasteo de votos denuncian en La Guajirita, vereda de circunscripción de Paz. Al igual que en los curules de Paz, protestan en Santa Marta, el Magdalena. En Montería cuentan con comité para vigilar la salud mental de sus ciudadanos. El equipo de trabajo está conformado por profesionales en psiquiatría, médicos, entre otros profesionales que prestarán su servicio ad honorem. Colombiana Josefina Klinger gana el Premio Internacional Women Ox Courage. En economía, el MICTIC e ICETEX apoyarán 446 diplomados en Colombia. Según Claudia López, en Bogotá no hay presencia de grupos armados. Nos vamos con tema venezolano. El 93% de los venezolanos no ejerce su libertad de expresión. El 93% de la sociedad civil en Venezuela considera que no se puede ejercer plenamente la libertad de expresión
y el 26% manifiesta que nunca se ha sentido seguro al expresar su opinión o difundir información, informó este martes la organización Un Mundo Sin Mordaza. En la presentación de los resultados de la encuesta de autocensura en Venezuela, en la que participaron 700 personas, la ONG indicó que existe una clara falta de confianza en el Estado por parte de la ciudadanía, tanto para que éste respete sus expresiones como para que también se le investigue y sancione en caso de ataques de terceros en contra de sus opiniones. Según la organización, 565 personas indicaron que no hay posibilidad de expresarse en manifestaciones pacíficas, ya que temen sufrir agresiones, hostigamiento e incluso asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los venezolanos, por las limitaciones, restricciones y persecución, han empezado a tener tendencia a autocensurarse cada vez más en redes sociales, siendo una nueva tendencia por los últimos años debido al miedo de ser objetivo de la excesiva discriminacionalidad interpretativa del Estado. Así lo aseguró Un Mundo Sin Mordaza. De acuerdo con el estudio, el 29.4% de los venezolanos considera que han realizado algo de autocensura y el 30.1% dijo que casi siempre se autocensura en las redes sociales. La ONG informó que en el año 2021 se documentaron 42 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias, tanto a periodistas, comunicadores como a particulares, en el ejercicio de la difusión y acceso libre a la información. Esto nos deja un saldo de 20 periodistas y 31 civiles víctimas de estas violaciones. A su vez, se registró un total de 87 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones entre civiles y trabajadores de la prensa, que consistían en amenazar por redes sociales, y esto venía de funcionarios públicos, dijo en rueda de prensa Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la ONG. Indicó que también hay registro de persecución y confiscación de equipos y material de trabajo. Los medios de comunicación oficialistas en redes sociales perpetraron el 10.3% de amenazas verbales y hostigamiento, siendo superados por funcionarios públicos un 31% y cuerpos de seguridad estatales con un 39.1%. Se registraron 39 casos de ataques contra canales de televisión, de los cuales el 33.3% recibió algún tipo de hostigamiento directo por parte de Nicolás Maduro de forma pública por llevar una narrativa distinta a la de su gobierno. El 11% de los 39 casos fue sancionado administrativamente. Durante el 2021 se registraron también 22 casos de bloqueo a páginas web y redes sociales. En la violación al derecho de propiedad se documentaron 6 ataques directos, de los cuales uno fue a medio impreso, 2 a televisivo, 2 a estaciones de Radio 1, a la sede en Cumaná, al oriente del país, del Colegio Nacional de Periodistas, el CNP, que fue incendiado. Estos son gajes del oficio directo de un régimen netamente autoritario. Nos vamos para la costa Bolívar, Cartagena de Indias. Ya nueva fecha para licitación del APP del Canal del Dique. La publicación de pliegos finales estaba fijada para el día de hoy. Más de 38 millones de colombianos están habilitados para ir a las votaciones. Josephine Klinger gana Premio Internacional Women of Courage 2020. La colombiana fue ganadora del Premio Mujer Cafán 2015 y fue nominada para el Iwox 2022 por Mano Cambiada. Costa Atlántica repetirá una nueva parada del Mundial de Caltesuk. Así lo dio a conocer la gobernadora Elsa Noguera tras la decisión tomada por la JICECAX de regresar para el campeonato del próximo año, donde estará listo el Centro de Deportes Náuticos. Más de 48,000 usuarios en Barranquillas amanecieron sin el servicio de energía eléctrica. Y no podemos dejar pasar una información, ya que los refugiados ucranianos llegarán a 2 millones en las próximas 24 horas. A esta hora el barril de la OPEC sube 11.8% hasta los $126.51. Pacientes oncológicos claman al Consejo Legislativo del Estado Zulia por ayuda para sus tratamientos. Experto petrolero: Venezuela no tiene cómo sustituir a Rusia en el suministro petrolero a los Estados Unidos. Analistas afirman que negociación entre Venezuela y los Estados Unidos será muy compleja.
Archipiélago de San Andrés, el Sailboat Ovation fondeó nuevamente en la isla de Providencia, con más de 800 personas entre pasajeros y tripulantes. Y el Centro Cultural Banco de la República de San Andrés invita a participar de la segunda conferencia del ciclo Son Facts Ya, sonidos de acá entre el 10 de marzo, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde en modalidad híbrida. La industria licorera de Caldas recolectará miles de envases y empaques de licor en San Andrés, Providencia y en Santa Catalina. La empresa aérea Ultra Air iniciará operaciones con la ruta Bogotá-San Andrés. Comienza la operación de Mi Negocio Raizar y Emprendimientos Colectivos en San Andrés y Providencia. Señores, nos despedimos, ya será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucátegui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el reporte de Carlos Ucátegui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora, en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Ucátegui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, era el tema de micro TDAH. Dime cuántas veces con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Saludando la incorporación desde Aruba de 91.5 FM Aruba Estéreo, que nos acompaña a partir de este momento en esta señal, amplificando nuestra señal, llevándoles a ustedes diversos temas, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. El empresario Jorge Nóbrega, de doble nacionalidad venezolana y estadounidense, se declaró culpable hoy de recibir pagos del gobierno de Nicolás Maduro y dar servicio a la flota de aviones de combate rusos en el país, en clara violación a las sanciones de los Estados Unidos. Nóbrega, visiblemente nervioso, admitió en un tribunal federal que como parte de la conspiración para violar las sanciones de los Estados Unidos, el gigante petrolero estatal le pagó el equivalente a 3,5 millones de dólares en una cuenta que abrió en un banco en Portugal. Como parte de su declaración de culpabilidad, dijo que los pagos se transfirieron a cuentas pertenecientes a TIPCO, una importante empresa de asfalto tailandesa que es cliente de PDVSA desde hace mucho tiempo atrás. TIPCO, que cotiza en la bolsa, cuyo papel en ayudar a Venezuela a eludir las sanciones de los Estados Unidos fue objeto de investigación por Associated Press en el 2020, no ha sido acusado. Al anunciar los cargos, los fiscales dijeron que Nóbrega, de 52 años, había estado en varias bases aéreas venezolanas volando en aviones militares y tenía amigos dentro del ejército. Su compañía registrada en Florida, Achaval Tecnología, vendió al ejército de Venezuela una espuma supresora para aislar los tanques de combustible en su flota de aviones de combate Sukhoi para evitar que exploten bajo los disparos. También reseñó en una reunión grabada con un informante no identificado, Nóbrega supuestamente se jactó de haberse reunido con el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y comparó la técnica con una forma de diálisis que ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su mantenimiento. Bajo la dirección de este grupo, abrió una cuenta bancaria en Portugal, de la cual recibió los pagos de TIPCO en nombre de PDVSA en marzo del 2019 y marzo del 2020. Aproximadamente la mitad del monto recibido lo transfirió a sus cuentas bancarias en Miami. Documentos obtenidos por AP muestran que otros dos vendedores registrados en los Estados Unidos no afiliados a Nóbrega recibieron 4,1 millones de dólares adicionales de esta manera. Así que actualmente Nóbrega inicia un proceso que, según las leyes norteamericanas, podría significar para él hasta 5 años de prisión. 5 años de prisión recibiría esta persona que se ha declarado efectivamente como parte de una conspiración para tener las transferencias de la corrupción venezolana en sus cuentas. Y vamos a hablar y saludar a Carlos Petit. Carlos Petit es secretario general de la Federación de Trabajadores del Zulia, FETRAZULIA, filial de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y miembro del Bloque de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados del Zulia. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
Muy buenas tardes, Nancy Pacheco. Muy buenas tardes, Carlos Uzcategui, el Miura. Bueno, Dígame. Carlos, vamos a conversar sobre este tema. Para mañana, una gran movilización de pensionados y jubilados se espera en el país. ¿Cuáles son las razones de esta movilización? Explícanos y, sobre todo, ¿qué aspiran a alcanzar a partir de mañana? Bueno, desde hace tiempo, los pensionados del Seguro Social de Venezuela veníamos planificando la protesta nacional que se va a realizar el día de mañana, 9 de marzo. Bueno, esa protesta causó pánico al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, inmediatamente activó un ajuste de la pensión. Aquí lo que hay es un ajuste de la pensión y no un aumento de la pensión. El artículo 91 de la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela establece que el salario mínimo debe ser semejante al costo de la canasta básica. Actualmente la canasta básica está en el orden de los $448. El presidente Maduro otorgó un ajuste de la pensión apenas a $30, o sea, $1 diario para los pensionados del Seguro Social en Venezuela. Eso conlleva a $30 mensuales, y si la canasta básica está en $448, es difícil, muy difícil, con muchas dificultades, que el pensionado pueda comprar con $30 las medicinas. O sea, las medicinas actualmente están por encima de un pensionado, están por encima de los $30. O sea que eso no le va a alcanzar ni siquiera para comprar medicina y menos para comprar la canasta básica. Eso en vez de aplacar la furia que existe sobre la protesta nacional, al contrario, disgustó más a los pensionados, están más animados a la participación en el día de mañana. O sea, la concentración va a ser el éxito de la convocatoria con la presencia de los pensionados. También, y déjenme decirle que allá en Colombia existen pensionados venezolanos que están en Colombia. El gobierno de Maduro les suspendió el pago de sus pensiones. O sea, tienen 6 años que los pensionados venezolanos que están en otros países no reciben el pago de sus pensiones. Una pensión que tiene derechos adquiridos porque él pagó para gozar de una pensión por vejez. Yo voy cotizando mensualmente al Seguro Social, y el Seguro Social, cuando cumple los 60 años el hombre y 55 las mujeres, inmediatamente tiene que otorgarle una pensión que él mismo financió para gozar su vejez. Ahora, Maduro le suspendió y tienen 6 años más de 15.000 pensionados venezolanos que están en varios países del mundo. Bueno, ellos mañana, en base a los consulados y en base a las embajadas, van a protestar también. O sea que mañana a las 9 de la mañana, en todas las cajas regionales o oficinas administrativas del Seguro Social, los pensionados nos vamos a concentrar a solicitar pensiones dignas, no pensiones de hambre como las que tenemos actualmente, donde nos quieren llevar de la pobreza a la miseria con un ajuste que no se asemeja a lo que está establecido en la propia ley, en la propia Constitución. Así que mañana los pensionados vamos a estar concentrados y hay una animación a nivel de todo el país donde van a participar. Y también hay una animación del sector oficialista, o sea, chavistas que llaman, que también no están de acuerdo con la situación de fatalidad, de tragedia, de inquietud, de sufrimiento que tenemos los pensionados en Venezuela, de no poder satisfacer la necesidad de comer, por lo menos. Así que para mañana, todos los pensionados de Venezuela y del mundo vamos a participar en la protesta nacional e internacional. Hemos visto también pronunciamientos por parte de sindicatos, organizaciones sindicales, representantes de asociación civil,
gente que todavía, a pesar de no estar en la edad de jubilación o pensión, también va a salir a acompañarlos. ¿Eso es cierto? Sí, Alan, porque el salario mínimo es el salario del trabajador. O sea, el salario mínimo es el mínimo de los salarios en la escala de una empresa. O sea, un trabajador que va entrando a una empresa gana salario mínimo. ¿Ok? Ese salario mínimo hasta ahorita es $30. Pero eso no alcanza para pagar ni siquiera el transporte para poder cumplir con las obligaciones laborales. Por lo tanto, los activos mañana se suman también por el salario mínimo pírrico que está otorgando Nicolás Maduro, y vamos a estar los pensionados, que de ahí fue que se inició el origen de esta protesta, y vamos a estar mañana juntos los activos y los jubilados y pensionados de todo el país y del mundo. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela en los últimos 6 años para que el salario y las pensiones y las jubilaciones hayan perdido casi el 97% de su capacidad de compra? ¿Qué ha hecho el gobierno para tratar de satisfacer las necesidades de los jubilados y pensionados? Se perdió el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, porque el gobierno, todos los gobiernos anteriores, para poder ajustar el salario mínimo, había una concertación entre el sector empresarial, el sector privado y el sector laboral. O sea, ahí se iba a acordar y depende los controles de producción, la calidad de producción, y dependía también de los costos, se daba un ajuste que permitía que el poder adquisitivo se recuperara en el mercado. ¿Qué sucedió? Que llegó la revolución acabó con la producción, acabó con los planes de inversión, acabó con todo, no hay producción, y por lo tanto los salarios se hacen insuficientes porque no tienen origen de producción. Y quiero decirte, y además darte una fidelidad sobre lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa con el último ajuste? Eran ajustes que no tenían soporte económico. O sea, yo pongo a producir petróleo, y las ganancias del petróleo puedo dar yo un ajuste de los salarios. Bueno, como ahorita no hay producción que sea suficiente para poder tener los recursos, el gobierno, y escuchen bien, el gobierno, para poder pagar ese ajuste que no alcanza, que no llega a la canasta básica, va a recurrir al bolsillo del ciudadano venezolano. O sea, del bolsillo venezolano va a salir el financiamiento de ese ajuste de salario. ¿Cómo? Bueno, en Venezuela existía casi la mitad de las estaciones de gasolina era subsidiada por el Estado, y el resto era paga con divisa, se pagaban al costo del dólar. Ok, ahora a partir del anuncio, inmediatamente más de la mitad de las estaciones de gasolina que estaban subsidiadas pasaron a ser por divisa, por dólares. Bueno, esos dólares que se van a producir ahí van a salir del pueblo y van a servir para que el gobierno, que no sea ajuste inflacionario sin ninguna capacidad de producción, le va a salir del propio bolsillo y de la propia venta de la gasolina a nivel de Venezuela. Algunos economistas están preocupados porque con estos incrementos, incluso siendo tan pírricos, parece que se van en algún momento a financiar con déficit fiscal, es decir, generando dinero inorgánico. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? Bueno, ellos van a tratar de evitar el impacto del dinero inorgánico, pero a pesar de todo, y como es una economía postiza, la que tiene Venezuela no es una economía real entre ofertas y demanda, sino que está en esas condiciones de no producción y deuda a nivel público. Bueno, eso al final no tiene control, y todos los ajustes que actualmente
del gobierno no van a ser salarios dignos que permitan desarrollo y el progreso del Estado. Todo esto va a retrasar más y va a convertir a los pensionados de pobres a miserables. Eso es lo que está haciendo el actual gobierno. ¿Cuáles son las próximas acciones? ¿Qué se piensa hacer? Porque mañana es una gran acción, un gran llamado de atención nacional, pero a posteriori, ¿qué podemos esperar en Venezuela en esta materia? Esta protesta a nivel nacional lleva otro sentido, otro sentido muy diferente al resto de las protestas. Bueno, consignaban un documento y ya sabemos que el gobierno se limita a no responder, pero también la Constitución establece que los funcionarios deben responder a los ciudadanos sobre los problemas que estén presentando. Entonces nosotros le vamos a consignar el documento y esperamos que el gobierno responda sobre ese problema grave que son los salarios. No responde, también establece la propia Constitución que en un término determinado está obligado a responder. También establece que de no responder se puede llevar el caso ante los tribunales de Venezuela y ante los tribunales internacionales, porque aquí estos ajustes, estos salarios está creando un genocidio muy fuerte para hacer una acusación ante la Corte Penal Internacional. Bueno, esos pasos jurídicos los vamos a hacer esta vez sí lo vamos a hacer para tener base en contra de un señalamiento de violación a los derechos constitucionales y violación a los derechos humanos por parte del gobierno. Bueno, muchas gracias. Carlos Petit, secretario general de la Federación de Trabajadores del Zulia y también miembro del Bloque de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados en el Estado Zulia. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Alan. Gracias, Nancy. Gracias a Carlos Gutag. Mucho éxito en su programa. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Les recuerdo que mañana las acciones de los jubilados y pensionados, además de gremios organizados en todo el país, se van a realizar frente a las instalaciones administrativas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esto para llamar la atención, para que el hecho sea masivo, comunicacional y nacional. Así que se estima que mañana va a ser un día de protestas en Venezuela, un día de manifestaciones pacíficas, donde jubilados, pensionados, trabajadores activos van a rechazar la política salarial del gobierno, van a rechazar las bajas pensiones, las bajas jubilaciones y sobre todo ese esquema del gobierno de ir destruyendo el salario en base a una política económica totalmente errada y erosiva del salario, de su capacidad de compra, quiero decir. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y un tema romántico, un tema bastante bonito a esta hora, cuando ya estamos iniciando el último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Mi vida con Nacho, que lo interpreta para nosotros en este inicio del último bloque. Noticia breve de última hora: el gobierno de Biden ratifica el reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó y aclara que sostuvieron una reunión antes de la visita de la delegación estadounidense. El gobierno del presidente de los Estados Unidos ratificó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Durante una controversial audiencia ante el Senado estadounidense, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland dio detalles sobre la visita de una delegación de alto nivel a Venezuela, al ser recriminada por el senador Marco Rubio sobre el encuentro con el dictador Nicolás Maduro. Nuland afirmó que antes de la visita se coordinó una reunión con la oposición venezolana. Se coordinó antes, nos reunimos con la oposición antes de la reunión. Voy a tener que contradecirle, senador. Puedo decirle que fue antes de la reunión, sentenció Nuland ante la plenaria del Senado de los Estados Unidos. Afirmó que esta reunión se realizó para revisar la salud y bienestar de los ciudadanos americanos presos en el país,
Los sigo 6 y los otros 2 ciudadanos norteamericanos presos. Hemos hecho varias visitas a Caracas por este motivo y estamos buscando a la vez que el régimen de Maduro volviese a la mesa de negociación con la oposición y la comunidad internacional. La reunión se habría celebrado con Juan Guaidó y Gerardo Blay. Y hemos hablado durante este día sobre el Día Internacional de la Mujer y cuántas mujeres se sacrificaron y por qué es este día, esa conmemoración de este día, y de cómo los feminicidios vienen presentándose a nivel mundial, de cómo ha aumentado la crisis en la situación de las mujeres. Pues hoy, lamentablemente, Alan, estas son esas noticias que a uno le duelen, siguen sacrificándose más vidas, y en esas vidas es la vida de una niña en Ucrania que murió deshidratada bajo las ruinas de una casa bombardeada por las fuerzas rusas. Esta niña de 6 años de edad, quien murió deshidratada bajo las ruinas de esa casa destruida en el suroeste de Ucrania, actualmente asediada por el ejército ruso, pues así se ve y se sigue presentando esta situación. No se sabe cuánto tiempo duró la niña ahí, llamada Tania, estuvo atrapada en las ruinas, pues donde también encontraron muerta a su madre. En los últimos minutos, Tania estaba totalmente sola, exhausta, asustada y terriblemente sedienta. Esto es solo una de las muchas historias que suceden en Mariupol, situada a 8 días de este municipio, de Telegram del municipio, y esto es lo que ha presentado el presidente de Ucrania, Zelensky, donde dice que sobre este tema solo se ha presentado, hacía muchísimas décadas se había presentado la muerte de una niña asfixiada por este tipo de situaciones. Nuevamente se viene presentando este dilema en Ucrania. Y es más, Alan, duele mucho. ¿Por qué? Porque precisamente en el Día Internacional de la Mujer, ¿quiénes están afectadas? Inicialmente, los niños, niñas, que están pasando por todo este tipo de situaciones. Hoy las autoridades de Ucrania habían afirmado la muerte de 8 niños en un bombardeo por parte de las fuerzas rusas. Lo terrible de toda esta circunstancia es que no hay ninguna razón real para que Ucrania haya sido invadida por Rusia. No hay ninguna razón real para que estas muertes se hubiesen producido. No hay ninguna razón real para que el dolor vuelva a una nación que ya sufrió estragos en la Segunda Guerra Mundial. No hay una razón para que este sufrimiento se extienda en un país que sufrió la tortura y la persecución de Stalin. Es decir, hay tantas cosas de un pueblo que tiene historia, tradición, cultura, deseos de ser demócrata, de vivir bajo la tranquilidad y la paz que le niega el gigante ruso. Debo recordarles, amigos de Siempre Venezuela, que en la ciudad de Pamplona, aquí en el departamento norte de Santander, se viene realizando la jornada de visibles, la entrega del Estatuto Temporal de Protección. La entrega de permisos temporales se efectuó hoy la primera jornada, mañana se realiza la segunda y pasado mañana la tercera. Es decir, esto va hasta el 10 de marzo. Estarán realizando la entrega del permiso de protección temporal a los venezolanos que hayan hecho el proceso en el parque principal, en la calle 5 de Pamplona. Así que si usted vive en Pamplona o en una zona cercana a Pamplona, puede acercarse hasta este lugar y recibir su documento que le acredita como parte del Estatuto Temporal de Protección, el PPT. Y Colombia cerrará sus fronteras el 12 de marzo por las elecciones legislativas. Colombia cerrará sus fronteras terrestres y fluviales desde el sábado 12 de marzo hasta el domingo por las elecciones legislativas que se celebrarán el 13 de marzo, en las que también serán elegidos los candidatos presidenciales de las 3 coaliciones. El anuncio fue hecho mediante un decreto de gobierno en el que además se modificaron las horas de cierre de la frontera. El cambio establece que la medianoche del sábado será el momento en la clausura hasta el domingo y también a la medianoche. La medida tiene como fin de evitar la situación que altere el desarrollo del debate de estas parlamentarias. En el Centro Operacional Electoral de la Registraduría Nacional se realiza la logística, la trazabilidad y los procesos de elaboración de los 112.897 kits electorales que serán distribuidos en 12.635 puestos de votación el próximo 13 de marzo en Colombia y el 7 de marzo en el exterior. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo
el día de hoy que este sistema electoral de esta nación está preparado para las votaciones legislativas. Bueno, y vamos en este momento a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera, y hoy, especialmente por ser Día de la Mujer, hemos querido conversar con las damas en Arauca, y estoy con Rudy. Rudy, ¿me dices tu apellido? Álvarez. Rudy, ¿a qué te dedicas? Pues por ahora en la casa, en el hogar, con mi hija. ¿De qué parte tú eres, Rudy? De la calle Arauca, Arauca. Naciste en Arauca. ¿Y tienes familiares venezolanos? Sí, en el Amparo, Venezuela. ¿Y tú conoces Venezuela? ¿Has ido a Venezuela? En la parte del Amparo nada más. Ahora, aquí hoy Día de la Mujer, ¿cómo celebras tú el Día de la Mujer? Pues acá en la casa con mi familia. ¿Cuántos hijos tienes? Una niña. ¿Y cómo es el rol de madre, el rol que tú desempeñas? ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, gracias a Dios, por ser madre, mujer. ¿Cuáles son ahora las preocupaciones de la mujer? ¿En qué te preocupa? ¿Qué te preocupa a ti? La violencia entre las mujeres, la violencia de las mujeres, pues en todo el país. La violencia contra la mujer. Sí, la violencia contra la mujer, sí, señor. ¿Tú has sido víctima de violencia? No, ninguna vez. ¿Y qué le recomiendas a las personas o a las damas que sufren de violencia? Que denuncien, que primero que todo que denuncien y no se dejen maltratar de un hombre, pues hay que denunciar. ¿Conoces de casos de violencia cerca de tu familia, cerca de tu entorno? No. ¿Qué piensas hacer? ¿A qué piensas dedicarte acá? ¿Tienes algunos planes para estos tiempos? Seguir estudiando. Ah, ¿tú también estudias? Sí, señor. ¿Y qué le pedirías a las organizaciones de gobierno que hicieran para favorecer a las mujeres? Más charlas, por ejemplo, más talleres contra la violencia. ¿Y tú has tenido la oportunidad de participar en cursos de formación, en talleres para la parte laboral y todo esto? No, la verdad no. Bueno, Rudy, quiero agradecerte por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bueno, señor, gracias. Gracias, Rudy. Bueno, mis amigos, nosotros vamos a seguir escuchando más de nuestras amigas, las damas, en el día de hoy, 8 de marzo. Continuamos, amigos, conociendo más mensajes de nuestras amigas. Hoy, el día 8 de marzo. ¿Me dice su nombre? María Joana Sánchez. María, ¿a qué te dedicas? Soy, puede ser empresaria, tengo mi propio negocio de accesorios en acero y tratamiento para el cabello. ¿Y tú eres de dónde, María? Arauca. ¿Naciste aquí en Arauca? Pues en Tame, pero queda aquí en Arauca, Arauca. Arauca. ¿Le gusta el joropo? Sí, pero no lo sé bailar, pero me gusta. Pero le gusta. María, ¿y cómo nace esa inquietud tuya por el mundo de los negocios? Pues mi esposo siempre le ha gustado ser independiente y pues junto a él pues, hemos logrado tener ya nuestros dos negocios con el nombre de nuestros dos hijos, ¿no? Ahorita el que yo tengo se llama Samuel Store, pues ahí empezó con cositas de belleza y eso, y ahí vamos. ¿Cuántos hijos tiene? 2 niños. ¿Y cuál es tu preocupación como madre? ¿Qué te preocupa? De pronto el tiempo, ¿no? Pues muy bueno tener su propio negocio, manejar todo, pero siempre quita tiempo por estar ahí, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, tengo el apoyo de mi mamita y mis padres que siempre han estado ahí, entonces ahí vamos, para adelante. ¿Sientes que en algún momento has tenido que sacrificar la familia por tener presente los negocios? Sí, claro. Quita siempre tiempo, pero toca de todas maneras sacar para todo el tiempo, ¿no?
pero ahí toca que cuadrar las horitas y eso, y pues dedicarle también a ellos, que ellos los merecen también. ¿Y cómo alternas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo compartirte con el negocio, los hijos, el hogar? Bueno, entre semana, pues sí, en la mañanitica mi hijo, el mayor, se va a estudiar y yo me dedico al trabajo junto a mi bebé. Ahí lo tengo, manejo con el negocio y el bebé. Y en la noche, dedicamos a los trabajos que le dejaron en el colegio, los fines de semana sí se lo dedico a él. Revisar las tareas. 4. Sí, en la tardecita o en la nochecita, dedicarle tiempo a él para que siga adelante con sus estudios. ¿Qué mensaje darle a las damas que nos ven? Pienso que deberían pues apoyar a nosotras las mujeres que no tenemos empleo, capacitarnos, no sé de pronto de qué manera, ayudarnos de alguna manera para ir adelante con nuestros propósitos, ¿no? Siempre tenemos que tener un propósito, una meta que debemos cumplirla y como nosotros como mujeres somos verdad que somos capaces de echar para adelante. ¿Cómo te ven tus amigas? Ay, ellas muy lindas, ellas me colaboran, ellas me apoyan, entonces siempre de admiración, ¿no? Entonces muy bueno. Bueno, agradecido y mucho éxito. Muy amable, gracias. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos conociendo más opiniones de las damas el día de hoy. Quiero presentarles, amigos, este saludo que nos envía la pastora Nelly de Gutiérrez del Centro Internacional Guerreros de la Fe. Dios te bendiga, quien te habla, la pastora Nelly de Gutiérrez del Ministerio Internacional Guerreros de la Fe. Hoy quiero felicitar a esas mujeres esforzadas y valientes que han dispuesto servirle al Señor, pero también a aquellas mujeres que aún no conocen a Cristo, poder instarlas o motivarlas para que puedan seguir adelante y puedan buscar esa luz admirable que es Cristo Jesús. En esta mañana quiero felicitarlas, pero también agradecer por sus vidas para que puedan continuar el camino de ser hijas, ser esposa, ser madre, ser abuela, en cada uno de los roles que Dios nos ha llamado, marcar la diferencia. Dios te bendiga y te guarde. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y autoridades dicen que se han incautado 658 panelas de droga en el estado Falcón. Pues el comandante de la zona operativa de defensa integral del estado Falcón, vicealmirante Igni Pusí, informó que en lo que va de este año se han incautado en esta entidad 658 panelas de drogas entre marihuana y cocaína, que han sido detenidas 9 personas. El funcionario precisó que las acciones han formado parte de la operación Mano de Hierro, que el gobierno ejecuta en toda la nación y en la que, por cierto, pues han visto los resultados. Además, los detenidos, entre esos está el alcalde del municipio de la Independencia del Estado de Anzoátegui, Carlos Vidal, la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, los diputados Tania González y Jaycar Pérez. Sí, también detalló que en las últimas horas fueron incautadas unas 18 panelas de marihuana. El procedimiento se realizó en una casa abandonada a orillas de la playa de la población. Lo que incautado pues, tuvo un peso de poco más de 8 kilos. El vicealmirante también dijo que la droga incautada es incinerada inmediatamente. ¿Será que sí les creemos que la droga es incinerada? Bueno. Queda como en duda. Ahí queda su duda. Sigue el debate en el Senado entre representantes del Departamento de Estado y los parlamentarios del Senado norteamericano, entre ellos Marco Rubio, que ha sido muy incisivo con el tema del reconocimiento a Maduro por parte del gobierno norteamericano en la visita que realizó y que permitió pues empezar a hablar sobre otros temas en el país. Para el Departamento de Estado hay un reconocimiento ratificado de Juan Guaidó, pero llaman al régimen de Maduro gobierno. Carla Angola señala lo siguiente, recoge parte del diálogo entre el senador Marco Rubio y el representante del Departamento de Estado. ¿Por qué nos reunimos con el dictador Maduro mientras reconocemos a Guaidó? ¿Por qué no coordinamos con ellos de antemano? Coordinamos con ellos de antemano, dice la respuesta del Departamento de Estado. Estoy seguro que fue después. Carlos Vecchio no estaba al tanto de esta reunión, dice Rubio. Senador Rubio del Departamento de Estado afirma, están al tanto que la industria petrolera venezolana es un desastre, años de malos manejos, corrupción.
tenerlo como alcancía personal. Si Estados Unidos compra todo eso, tendría impacto insignificante en su economía, pero sería un inmenso beneficio para Maduro. Afirma, esta reunión secreta el fin de semana es parte de la estrategia rusa. El Departamento de Estado responde, no hay giro en la estrategia hacia Venezuela. La razón era visitar y chequear el bienestar de los 6 de Sigo. Maduro, dice Marco Rubio, es un habitual negociador y no conduce a nada. Usa las negociaciones como Putin lo hace para dividir y desmoralizar a la oposición. La reunión ha hecho un tremendo daño a la persona que reconocemos. Maduro estará más que feliz de aceptar negociar así. Estas son, en este momento se está produciendo este debate y es un tira y encoge entre el Departamento de Estado norteamericano representando a Biden y los senadores republicanos, especialmente Marco Rubio, que es bastante incisivo en este tema y que exige por parte del gobierno norteamericano una aclaratoria definitiva de lo que se fue a hacer en Venezuela y sobre todo de lo que se aspira de estas reuniones y acciones en Venezuela. Y en medio de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, un grupo de damas introdujo el día de hoy un documento ante la Defensoría del Pueblo para solicitar que se intervenga ante Conatel y saquen del aire el programa radial del alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima. Este grupo de féminas, encabezadas por la ex primera dama del municipio Simón Rodríguez, Yedmi, aseguró que el burgomaestre usa un lenguaje con el que supuestamente viola a diario los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, también exigieron que se prohíba la publicación y difusión de las columnas La Guillotina y El Inspector, presuntamente dirigidas por el mandatario local. Por su parte, representantes de una mujer durante una caminata que realizaron para conmemorar este Día Internacional de la Mujer también solicitaron que Paraqueima de 6 a 8 saque del aire su programa. Bueno, la exgobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, se ha pronunciado sobre el Día de la Mujer, afirmando que las mujeres venezolanas son más fuertes que el régimen. Lo demostramos con el ímpetu, constancia y lucha que hemos resistido la crisis. Nuestra fuerza motora es el anhelo, la esperanza de que nuestros hijos tengan una mejor sociedad de oportunidades. Así que esta es la posición de Lady Gómez, exgobernadora del estado Táchira, en el Día de la Mujer. Y Médicos Sin Fronteras cesa el apoyo al Hospital de Vargas de Caracas tras concluir acuerdo de colaboración pautado por 2 años. Pues durante 2 años la organización Médicos Humanitarios Sin Fronteras trabajó en colaboración con el Ministerio de Salud y el Hospital Vargas de Caracas en las áreas de emergencia, adultos y pediatría, trauma shop, unidad de cuidados coronarios y unidad de cuidados intensivos, y desde el año 2020 en el área de manejo de atención de casos de COVID-19, pues con la finalidad de fortalecer esta estructura de la salud y la calidad asistencial brindada, así como para reforzar la adherencia de los protocolos médicos nacionales. Debido al surgimiento de la pandemia, Médicos Sin Frontera también brindó apoyo al Hospital Vargas de Caracas por medio de la creación de circuitos de tamizaje y triaje especialmente diseñados para la atención a personas con síntomas relacionados con el COVID-19 y de la habitación de una sala de hospitalización y una unidad de terapia intensiva para el manejo de todo tipo de casos graves y además casos críticos a causa de la enfermedad. La implementación del componente de esta atención de salud mental orientada a pacientes y familiares, así como la promoción de salud, pues han sido algunas de esas características sobresalientes en este abordaje de la pandemia. Bueno, y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes ha afirmado que continúa existiendo brechas de género en el ejercicio de los derechos políticos y la toma de decisiones que está a cargo principalmente de hombres. Dice esta organización, este Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Venezuela. Coloca como un ejemplo claro esta situación. Apenas el 30% del gabinete del nuevo gobernador de Mérida, Jason Guzmán, son mujeres. O sea, no hay equilibrio ni paridad allí en un sector político que se ratifica y se afirma como defensor de los derechos de la mujer. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web
www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.